está José Hernández, técnico de la selección sub-20 hoy por hoy de Venezuela. José, nada, primero, antes de darte la palabra, quiero agradecerte por estos 2 minutos, darte un cálido abrazo desde la familia Sololo Benex, desde mi parte sobre todo porque soy una persona muy agradecida para con lo que me has podido abrir las puertas cuando ha correspondido, así que nada, José, un abrazo gigante para ti, muy muy fuerte, porque sé que no es un momento fácil para todos, pero principalmente para ti por razones que conocemos. Un abrazo. Un abrazo, Luis. La verdad que tiempo sin poder conversar contigo y para mí obviamente es un gusto estar aquí en este live y con esta cuenta Solo Benex. Te pedía, José, por WhatsApp que no me chalequearas como hicieron Quique y Jair el otro día en una conferencia de Zoom que estamos hablando de debates, metodologías, o yo mejor dicho, yo lo estaba escuchando a ellos desde mi lugar de la ignorancia, lo estaba escuchando y de repente, como tú sabes cómo son ellos y ustedes en general en el cuerpo técnico, me tiraron la puntica ahí al final de la conferencia. No vengas tú con eso al final, por favor. No, 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 tranquilo. Bueno, José, nada, comencemos básicamente, te estás en un ciclo hoy por hoy sub-20, te quería preguntar la primera pregunta, ¿en qué momento de tu carrera como técnico en cuanto a madurez te agarra hoy dirigir a la selección sub-20 de Venezuela? No, yo creo que después de 35 años de carrera, habiendo dirigido, yo creo que desde los 5 años hasta pasando por todas las categorías, hasta la primera división, segunda división, yo qué sé, sub-20, sub-17. Bueno, yo creo que yo estoy en una etapa como entrenador consolidada, yo creo que con una experiencia suficiente, sobre todo por todas esas categorías que dirigí para poder enfrentar este reto. O sea, no se llega acá por el simplemente hecho de llegar, sino yo creo que detrás de esa designación hay toda una carrera de 35 años que yo creo que respaldan pues este nombramiento. Justamente mencionabas la palabra reto y quería preguntarte si lo tomas justamente como eso, como un reto en tu carrera, en tu fructífica carrera, y si lo deseabas también, ¿no? Porque más allá que sea un reto, quizás preguntarte si deseabas estar en la sub-20. Bueno, toda experiencia nueva supone un reto, obviamente, pero un reto que tiene un color y un sabor distinto porque es la selección de tu país. Cuando te toca ser seleccionador nacional de cualquier categoría, pues obviamente, además de un reto, yo creo que es un honor y un orgullo poder dirigir estos procesos. Y bueno, yo como todo lo que hacemos los entrenadores, a la hora de tomar proyectos, convertimos pues cada uno de ellos en retos a alcanzar y para mí pues obviamente escalando un poco lo que es el tema de las selecciones, pasar de sub-17 a sub-20 es algo que yo creo que lo deseamos, tanto mi persona como el cuerpo técnico, pero porque bueno, a pesar de que la etapa de la sub-17 fue muy bonita y yo creo que una categoría muy, muy especial, la sub-20 ya tiene otra, otra forma de entenderla, de verla, de manejarla y de dirigirla. Me has contado en otras charlas que hemos tenido personales, pero quería que lo comentaras aquí quizás en el live. ¿Qué prefiere José Hernández en su rol como entrenador y formador? ¿Estar con primeros equipos ya consagrados a nivel profesional o justamente trabajar con juveniles como es en el caso sub-17 y sub-20 de los últimos ciclos que has tenido como entrenador? No, a mí me gusta la alta competencia. Una selección nacional de sub-20 es algo de alta competencia. Obviamente ahorita estoy centrado en donde tengo esta propuesta de trabajo que es la categoría sub-20. Cuando se habla de José Hernández, formador, bueno, lo he hablado en otras oportunidades, dentro de todo es como una etiqueta. José Hernández es un entrenador de fútbol que a lo mejor es muy sensible a la formación y a esas etapas porque la vivió. Después de 35 Ujú. años, haber pasado por todo eso es conocerla bien, vivirla bien, entenderla. Y sobre todo ahora o hace tiempo, nosotros estuvimos en el fútbol profesional alrededor de 10 años, nosotros, bueno, lo que podemos como experiencia tomar es las carencias que sabemos que vienen desde la formación, que después nos cuesta. Y en la selección aún más. Entonces, cuando me toca hablar, siempre hablo en términos de la formación, porque yo creo que está la clave para poder transformar el fútbol venezolano a todos los niveles. Y por eso, quizás con la sensibilidad que hablo hacia el tema,
por lo que me estoy dedicando ahorita, yo creo que bueno, la gente te asocia con esa etiqueta de formador, pero ahora te digo una cosa, una selección nacional sub-17, una selección nacional sub-20 no tiene nada que ver con la formación en sí. O sea, obviamente todo lo que hacemos, en donde actuamos siempre hay formación, pero ya estamos en una etapa de rendimiento y exigencia, y la etapa de formación más, yo creo que más típica ha pasado. La formación está de su inicio, los 5 o 6 años, a lo largo de ellos hasta los 8, hasta los 14, 15 años, a los 16, ahí se comienza ya en una etapa de bastante exigencia y rendimiento, pero la formación en sí, la formación fundamental, parte en esa edad. No quiere decir que a los 17, 18, 19 y 20 años no se forme, claro que se forma, pero ya se forma con una exigencia distinta porque obviamente vamos a demandar mucho más rendimiento que otras cosas. Claro, igual, ojo, José, yo no te digo formación, no hablo de formación como para etiquetarte, sino porque obviamente en el rol como entrenador también hay ámbitos globales que uno tiene que abarcar a la hora de formar una persona, o sea, no solo como futbolista, sino también como humano, ¿no? En cuanto a valores, conceptos y demás, por eso yo hablo de formación, no para etiquetarte tú en tu rol. Pero muy interesante lo que me comentas, obviamente, sobre todo para los oyentes, con respecto a entre el proceso sub-17 y sub-20, hay años de diferencia, hay otras maneras de pensar de los futbolistas, la parte psicológica toma un rol fundamental porque están en edades donde están justamente madurando como personas, ¿no? Te toca trabajar hoy por hoy, si no me equivoco, con edades, categorías entre 2000 y 2001, ¿es cierto, no, José? No, 2001, 2002, 2003. 2001, 2002, 2003, disculpa. Sin embargo, la madurez justamente de los jugadores varía y bastante entre una categoría y otra. ¿Se nota esto a la hora tuya o del cuerpo técnico a la hora de dar las indicaciones para que esto las entiendan, las asimilan de mejor forma, José? Mira, la categoría sub-17 yo siempre la describí como aquella categoría donde el jugador de fútbol se tiene que graduar de futbolista. O sea, porque una cosa es ser jugador de fútbol y otra es ser futbolista. El futbolista es el que ya va a la universidad y se va a graduar en ese sentido y va a tener una exigencia distinta. Entonces es una etapa donde los jugadores vienen de campeonatos, de entrenamiento netamente amateur, allá a venir a un nivel donde, bueno, vamos a saber si realmente son jugadores que van a hacer carrera dentro de esta profesión, si están realmente preparados para hacerlo. Por supuesto, comenzamos a introducirle y a llenarlo de todas esas demandas propias de lo que ya es el fútbol de la alta competencia. Entonces, es un tránsito de 1 o 2 años donde realmente el proceso termina de fortalecer a ese jugador hacia el rendimiento duro y puro, que es lo que creo que nosotros comenzamos a vivir a través de la categoría sub-20. Cuando yo hablamos de la categoría sub-20, tú verás que son jugadores prácticamente profesionales, porque entrenan a diario, están en equipos de primera división, juegan partidos de primera división. Entonces, obviamente, comienza a cambiar algunas cosas. Yo creo que los entrenadores, en el fondo, todos perseguimos el mismo objetivo, pero solamente utilizamos como que rutas distintas. Pero a la hora de la verdad, nosotros lo que queremos es exigirle o de alguna manera que nuestros jugadores nos den rendimiento, que nuestros jugadores compitan ya en un fútbol mucho más exigente, mucho más competitivo. Entonces, claro, algunas cosas van a cambiar. No se convence a un joven de una forma a los 17 años que a los 20, 19, 20 años. Yo creo que por naturaleza, por cosas, hay intereses que van cambiando. Ya el jugador de 20 años que está en el profesional tiene otra manera de manejarse a la hora de dentro de su grupo. El sub-17 es un poco más, yo creo que más inocente en muchas otras cosas, pero bueno, nosotros yo creo que tenemos bastante experiencia, no solo la que hemos acumulado a lo largo de toda nuestra historia, de haber dirigido sub-20 en su momento en el Caracas, en el año 96, 97, en aquellos sub-20, imagínate tú, cuando fuimos campeones, las primeras sub-20 campeones del Caracas y todo lo que vino después, bueno, tenemos conocimiento. Yo siempre digo que en el fondo nosotros cuando trabajamos con jóvenes, trabajamos con sus emociones. Entonces es clave que de alguna manera el entrenador sepa gestionar las emociones a nivel de los jugadores. Los jugadores
el entrenador que solo se limita a dar informaciones futbolísticas es probablemente que tenga problemas. El entrenador, además de trabajar e introducir informaciones, también tiene que trabajar, manejar y gestionar las emociones del jugador. Un jugador joven es emoción pura. Hablando de emociones, José, básicamente me das a entender que en algunos puntos tú y el cuerpo técnico tienen que hacer de psicólogos deportivos. ¿Ustedes trabajan con un psicólogo en particular en la selección de Venezuela Sub-20 o por ahora todavía no se ha incorporado? No, bueno, la experiencia que siempre he tenido, yo creo que tú la conociste en el Atlético. He Ujú. trabajado con una psicóloga y generalmente yo creo que el psicólogo, a ver, cuando hablamos un poco de controlar, manejar problemas, cuando hablamos un poco de motivar, yo creo que el líder en eso tiene que ser el técnico. Yo creo que tanto los coaches como los psicólogos los tenemos que tener, pero para darnos herramientas a los técnicos para poder controlar todo ese tipo de situaciones. El rendimiento del futbolista tiene que ver en buena parte con su parte emocional y psicológica. Y obviamente nosotros gestionamos esa parte. A mí me gusta cuando utilizamos el psicólogo que trabaje más bien con el cuerpo técnico, nos dé las herramientas para trabajar con el grupo. Eso no quiere decir, o sea, respetando los métodos de cada quien, eso no quiere decir que nosotros podamos utilizar el psicólogo como una herramienta en casos de manejo de grupo o en casos individuales de que pueda haber dentro del grupo. Pero por ahora nosotros, yo creo que nos hemos dedicado mucho a controlar nosotros esa situación, a estar un poco, a empatizar con el jugador, porque lo primero que hacemos precisamente es romper esa barrera que puede haber entre el entrenador y el jugador. Nosotros tratamos de penetrarlo en ese sentido para que nosotros creamos las condiciones y un ambiente necesario como para que el jugador sienta esa comodidad, esa confianza y esa tranquilidad para rendir lo que él puede rendir. Y eso es lo que nosotros más o menos tratamos, pero entiendo, sé y reconozco que hay momentos, hay grupos y hay situaciones en que el psicólogo es una herramienta importante. Aprovecho y saludo, mira, ahí te manda saludos Napoleón Centeno, estaba conectado también John Dennis, Daniel Sasso, te mandan Bueno, saludos todos. Napu puede ser psicólogo porque tiene toda una experiencia de jugadores Uf, importantísima. Entonces, ese sí puede ser un buen psicólogo. muy buena entrevista, Napoleón también para hacerla en algún momento porque también tiene bastantes anécdotas Claro, para buenísimo. comentarnos. Mira, José, eres una persona paciente, creo que es una de las cosas que te caracteriza, pero me gustaría que me cuentes a ver si hay alguna anécdota que nos puedas desarrollar, sean profesionales o no, que te haya sacado de quicio en un entrenamiento o en una cancha. Porque tú eres te conozco, eres una persona paciente, pero hay límites, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota, algún jugador, algún entrenamiento o algo que tú digas, verga, este día quería tirar todo por la borda? No, bueno, lo que pasa es que, a ver, yo como el tema, desde el punto de vista de mi tema personal, sí, a lo mejor soy un tipo paciente, reflexivo, pero para nada. Eso era una buena pregunta para que tú se le hicieras a alguno de los jugadores que hemos tenido o se le hicieras al resto del cuerpo técnico. A veces yo soy, a ver, bastante exigente con las cosas que tenemos que hacer, con las cosas que se deben hacer. Eh, a nivel de los trabajos o del trabajo, a mí me gusta que el jugador sienta un clima que le ayude a desenvolverse a él tal y como es dentro de una exigencia. O sea, una cosa es dejar hacer y otra cosa es bueno, que dentro de ese dejar de hacer uno no tenga cierta mano allí, ¿me entiendes? Ujú. Pero no, obviamente, uno se dispara como técnico, hay múltiples situaciones, ahorita no se me viene ninguna a la mente, pero sí con mis jugadores y con el tema del cuerpo técnico, porque bueno, pero eso es parte de una dinámica que se tiene que tener, el técnico tiene que ser exigente permanentemente, a pesar de que pueda tener cierta mano derecha y mano izquierda para algunas situaciones, pero hay cosas que el fútbol no se negocian, como el esfuerzo, como muchas otras cosas que obviamente que tienen que estar por delante. A mí me gustan los jugadores que tengan ese carácter, que tengan convicción, que tengan compromiso, responsabilidad, que sean realmente solidarios y que obviamente
tengan esa confianza y esa seguridad que yo creo que les dé la posibilidad de competir bien junto a su talento. José, en el repaso de conceptos que venías ya trabajando, plasmando en el sub-17, cuando te encontraste en el sub-20, ¿tuviste que modificar algunas metodologías o simplemente le diste continuidad a lo que ya se venía realizando en el trabajo previo? ¿Te refieres a la sub-17? Sí, del sub-17 en tu paso al sub-20, si tuviste que modificar algunas metodologías de trabajo, justamente ejemplificando quizás errores que te hayas dado cuenta que hubo quizás, o virtudes que encontraste que hay que potenciarlas. Es que cada grupo te ofrece una experiencia distinta, te ofrece, eso, yo creo que eso es lo importante para mí, lo importante del técnico. A veces lo que se aplica en un grupo o lo que le viene bien a un grupo no es bueno para otro. Entonces, por eso esto es un proceso muy joven, muy precoz. Y en esta primera etapa, mucho se trata de interactuar con el jugador a través de los módulos, no solo desde el punto de vista futbolístico, sino desde el punto de vista de la relación entrenador-jugador, un poco para detectar las cualidades y las características del grupo, cómo se pueden ajustar o cómo se ajustan a nivel individual y a nivel colectivo a todas aquellas cosas que nosotros vamos a ir demandando, en fin, una serie de situaciones que cada grupo como característica, pues nosotros es el primer paso. Yo siempre le digo al cuerpo técnico, a nuestro cuerpo técnico, que nosotros tenemos que dar un tiempo en el cual ellos nos marquen el camino, y ese camino nos lo van a marcar en base a lo que ellos son, a lo que ellos son capaces de hacer juntos, a ver cómo ellos interactúan, porque de alguna manera ese espacio ellos van a aflorar todo lo que son sus fortalezas. Entonces, una vez que nosotros reconozcamos su fortaleza futbolísticamente y como grupo, bueno, ahí es donde nosotros después tenemos que empezar a meter la mano y empezamos de alguna manera a ajustar. Nosotros tuvimos un grupo sub-17 que tenía unas características, lo tuvimos que llevar de una forma, y en el segundo proceso sub-17, bueno, era otro tipo de grupo, otro tipo de situación, otro tipo de jugadores, otro tipo de carácter, y eso yo creo que una de las cualidades del entrenador ante un grupo de jugadores, ante su equipo, es que él también no puede actuar ni trabajar en función únicamente de lo que para él son sus intereses o lo que él cree que puedan ser sus ideas. Yo creo que no podemos trabajar aislados del sentir del grupo de jugadores que tú tienes, ni de las cualidades que ellos puedan tener. Claro. Y José, bueno, justamente estás conversando respecto quizás al análisis de los grupos, al entendimiento de los momentos en los cuales debes aplicar ciertas formas, ciertas metodologías, pero ahora estamos en una época en donde estamos confinados, estamos básicamente cada quien resguardados en su casa. ¿Cómo hace el cuerpo técnico, José Hernández, para justamente llegar a los jugadores e intentar identificar cierto tipo de patrones para poder empezar a trabajar? Porque obviamente el tiempo y sobre todo en estas categorías, porque es un año calendario de trabajo hasta el sudamericano el año que viene, como es el del 2021, toma preponderancia, ¿no? El tiempo. ¿Cómo hacen ustedes para no desaprovecharlo y seguir manteniéndose adecuados digamos, al proceso de trabajo que habían armado? Bueno, mira, esto es una situación inédita que yo creo que para la cual nadie ha estado preparado, yo creo que todos estamos como ajustándonos y adaptándonos a lo que cada día estamos viviendo para ver cómo le podemos sacar el mayor provecho y el mejor provecho. Nosotros contamos con jugadores que pertenecen a sus clubes, y obviamente ellos están dentro de una dinámica de trabajo que obviamente tienen que seguir de su club. Entonces nosotros no vamos a interferir eso, porque eso forma parte, yo creo que lo que debe ser, lo que sí de alguna manera hemos tratado de controlar es el hecho de que todos tengan control de trabajos de acuerdo a lo que cada club le ha propuesto. Si hay algún jugador que su club no le ha dado actividad o no ha hecho ningún tipo de trabajo, lo que sea, bueno, pues entonces nosotros intervenimos. Entonces, un poco asegurarnos de que ellos dentro de la situación, pues, se ajusten a lo que su club le va a exigir como parte de la preparación que se puede hacer dentro de este contexto. Luego, nosotros como grupo de trabajo, lo que hemos hecho, bueno, tenemos un espacio de tiempo para tratar de digerir de mejor manera todo lo que hemos logrado recabar en estos 3 módulos que hicimos, de lo que tenemos de jugadores, el seguimiento que tenemos, los que estamos observando jugadores en el exterior,
poder actualizar bien, tener ya en datos concretos muchas de las cosas que más adelante pues las vamos a necesitar. Entonces nos da un espacio de tiempo para trabajar sobre eso, nos da un espacio de tiempo para que también a través de los registros audiovisuales que nosotros tenemos y lo que hemos concluido de cada módulo en cuanto a lo que hemos podido observar de cada jugador, lo que hemos podido observar como grupo, bueno, por allí comenzar a sacar conclusiones que nos permita optimizar o registrar de mejor manera el poco tiempo que hemos recorrido de trabajo. Te lo vuelvo a repetir, el proceso es joven y precoz, por lo tanto no hay mucho más cosas que yo creo que nosotros podemos hacer. Después está la expectativa que no se sabe qué va a pasar, no se sabe cuándo podemos volver a la normalidad, no se sabe qué va a pasar con el sudamericano en enero del 2021, o sea, hay una serie de cosas para las cuales yo creo que no podemos adelantarnos. José, quizás sea un momento óptimo, vista las condiciones en las que estamos todos encerrados, cada quien en su casa, el uso de la tecnología, la computadora, la videoconferencia y demás, explayarle, mejor dicho, en un marco teórico a los jugadores, un repaso de conceptos. ¿Es posible eso? ¿Es una posibilidad? Sí, no solo eso, sino, a ver, nosotros avanzamos, lo que pasa es que el trabajo de la selección, tú sabes que hay como hay un convencimiento de que cuando se trabaja con clubes se tiene más día a día que cuando se trabaja con selección. Pero yo no estoy tan... Lo que se tiene es más campo, o sea, más estar en el entrenamiento. Pero es que en una selección tienes mucho más día a día porque tus jugadores están por todos lados. Entonces necesitas tener la mayor cantidad de información, necesitas ir recabando cosas, necesitas ir viendo cosas. Entonces estos espacios de tiempo que uno no tiene actividad en el campo, bueno, nos sirve para que nosotros vayamos chequeando, valorando. Yo creo que ya tenemos algo, una idea de lo que para nosotros es este grupo, qué características tiene, dónde tenemos fortaleza, dónde hay gran cantidad de jugadores con fortaleza. Para nosotros ir armando, yo creo que ese contenido que en una segunda etapa nosotros vamos a comenzar a reforzar. Esta primera nos ha servido para observar al grupo que hemos ido viendo, nos ha servido para a través de los módulos, además de tenerlos, pues analizarlos bien en ese acercamiento que te da la posibilidad del módulo. Venía una etapa ahora donde íbamos a hacer una gira a Italia que nos iba a servir para que a través de estos partidos y estos torneos valorarlos en esos contextos internacionales. Y bueno, y después seguir con el proceso, porque el proceso apenas lleva 3 meses, había que seguir viendo jugadores, había que ir chequeando cómo se van comportando los que están fuera del país. O sea, venía todo un proceso que bueno, que ahorita vamos a tratar de retomarlo cuando todo se normalice. Total. José, ¿y cómo hace José Hernández para mantenerse quizás actualizado con la información futbolística, más allá de las videoconferencias? ¿Es José Hernández de agarrar un libro de esos ya leídos y releerlo de nuevo para encontrar nuevos conceptos? ¿Abres una libreta de anotaciones que tenías escondida en el closet? ¿Qué hace José Hernández hoy por hoy justamente para constantemente estar innovando en el uso de conceptos y metodologías? Bueno, mira, yo hago lo que siempre he hecho. A mí eso que acabas de decir tú, lo que yo permanentemente hago, que a mí me gusta estar repasando cosas, estar indagando sobre algunos temas, analizando un poco algunas situaciones, compartiendo con la gente que trabaja conmigo, con Jair, con John, con Daniel, situaciones de juego que me gustan. Yo veo muchos partidos de fútbol, hay situaciones que se ven en los partidos y yo trato de decirle, vamos a sacar este video para esto. Quiero que el jugador entienda algunas de estas situaciones, porque a veces tú sabes muy bien que el jugador es mucho más visual que otra cosa, entonces el video es una herramienta importantísima. Y bueno, y escuchar siempre es importante. Se ha abierto un espacio que hacía falta en el fútbol venezolano, que es este tipo de cosas donde se debate, se habla de fútbol. En Venezuela, fíjate cuántas cosas se han hecho en todos estos días de live, no sé qué, Zoom, conferencias, no solamente con gente de afuera, sino también con gente de acá, porque yo a veces, alguien me decía en estos días que si tuviera un Zoom con no sé quién, con no sé qué más, yo le digo, eso está bien, pero también hay que escuchar a la gente aquí, hay que escuchar a nuestros entrenadores. ¿Por qué? Porque nuestros entrenadores tienen algo que no tienen los jugadores los entrenadores de afuera, que es que conocen la realidad. Entonces, desde la realidad de ellos, problemáticas. Pues, sí, desde la realidad de ellos está muy bien, pero hay que conocer nuestras realidades, que son las que te van a servir a ti y son las tuyas.
Entonces, escucharnos, debatir de fútbol, fíjate cuánto se ha hablado de fútbol en estos días, cosas que si no hubiese pasado esto, nadie habla. Sí, Nadie totalmente. habla ni nadie. Entonces, eso ha sido positivo y yo trato en la medida siempre de estar informado, de leer, de escuchar sobre todo, ¿no? Porque uno tiene que escuchar también y sacar provecho del conocimiento y de la experiencia de otros. Totalmente. Y a ver, José, cambian los objetivos a la hora de competir del sub-17 al sub-20. Ahora hablabas de un poco de tener un poco más de exigencia, pero obviamente en los anteriores sudamericanos se buscaba el roce competitivo para los distintos jugadores. Ahora hay un plus que es el de sí o sí, entre comillas, clasificar al hexagonal y obviamente a partir de ahí pensar en la clasificación al mundial. Bueno, pero es que nosotros siempre jugamos para clasificar el hexagonal y para clasificar el mundial. Ujú. Luego después hay la dinámica del torneo que a cada quien nos pone en la realidad y en los contextos que realmente tenemos. Nosotros primero ponemos el foco yo creo que en vencernos a nosotros mismos. ¿Qué significa vencernos a nosotros mismos? Bueno, vencer nuestras dificultades, de vencer nuestras debilidades para convertirlas después en fortaleza. A partir de allí, tú puedes comenzar a pensar en vencer a los demás como segunda parte, porque yo no estoy pensando y diciendo y trasladando el tema y la consigna de que vamos a un mundial, claro que vamos a un mundial y trabajamos para eso y queremos eso, pero primero hay un camino que hay que recorrer y tiene que ver con cada quien, cómo se debe ajustar, cómo se debe superar, cómo debe mejorarse. Si tú no te mejoras, es imposible. Entonces, tratamos de cubrir un camino así, primero poniendo el foco en el día a día, en lo inmediato, en ir cubriendo etapas y caminar, obviamente, en la dirección que significa los objetivos que son por supuesto, la de clasificar al semanal y la de clasificar al mundial. Pero yo le decía en estos días en un live a alguien, en Venezuela, solo se contempla una idea que es la de ir al mundial. Y si no se va al mundial, todo es un fracaso. Y a veces Ujú. eso no es así. Mal usada la Pues, palabra. sí, bueno, porque eso es lo que realmente nosotros le trasladamos. Y claro, nosotros, ¿quién más que nosotros que hacemos todo este esfuerzo, jugadores, cuerpo técnico, no queremos y deseamos y trabajamos para ir a un mundial? Lo hacemos, pero después hay que competir con otros que tienen los mismos objetivos y tienen su realidad y nosotros tenemos las nuestras. Venezuela, y Luis, tú eres testigo porque tú has estado en todos los suramericanos. En los que yo he estado, te has compartido allí, en los sub-20, y tú eres testigo de lo bien que se habla de Venezuela en categorías menores. Totalmente. De cómo ahora van y te van a buscar a un hotel a preguntarte qué pasa, qué están haciendo en Venezuela, cómo compiten, qué tipo de jugadores están sacando, por qué están haciendo de nuevo. O sea, hemos despertado un interés y un buen hablar que aquí dentro no lo tenemos, y ni siquiera el reconocimiento. Sí, incluso te Entonces, digo algo, José, pasa también en el primer equipo. No solamente claro, en las selecciones inferiores claro. juveniles, sino también pasa con la selección del primer equipo, que en Venezuela somos reacios a darle punto positivo o pulgar arriba, y mientras que afuera, en el exterior, sí alaban un poco más el trabajo y el proceso de la selección en No, sus distintas categorías. no es Pasa. que lo alaban, no es es que lo reconocen. Bueno, Entonces, porque todo no es ganar. O sea, todo no es ganar. Entonces, o sea, perdón, no es que no sea todo ganar. A ver, no solamente se gana cuando se llega de primero. ujú, Eso es lo que yo quiero decir. Se gana de muchas otras cosas. Nosotros, en los últimos torneos suramericanos, somos un equipo que en todas las categorías, un equipo que se respeta, lo respetan. Y cuando yo te digo eso de que solamente trasladamos el hecho de un mundial, tiene un problema. Es que nos olvidamos de lo que tenemos que hacer. ujú. Entonces, yo a veces digo, claro que tenemos que trabajar o pensar que tenemos que hacer, vender la idea de ir a un mundial, pero si no después no exigimos el cómo lo vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer, y nos quedamos siempre con la frustración de que no lo hicimos, entonces son los malos los que están allí, los que les tocó ir, los jugadores, entrenadores, todo es un fracaso, todo es malo, y nos olvidamos que a veces para ir a un mundial se necesita construir el camino. Y yo creo que cuando nosotros tenemos que debatir de fútbol, nosotros tenemos que primero debatir de la realidad que tenemos, cómo la Ujú. transformamos,
¿por qué si fuimos, fuimos subcampeones del mundo en el sub-20? ¿Qué fue lo bueno que hicimos para seguir haciéndolo? No nos fijamos en eso. Entonces nos olvidamos de lo que realmente nosotros tenemos que tener para crecer y desarrollarnos. Entonces evitamos una discusión que yo creo que es la necesaria en el país. ¿Sí? ¿Cómo vamos a construir el fútbol? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Entiendes? Entonces, si no, vamos a seguir haciendo cada quien esfuerzos por su lado y clubes por su lado. Sí, entonces, pero necesitamos eso, necesitamos bastante discusión y debate sobre el fútbol venezolano. Respecto a lo que decías, ¿no? De que muchas veces los sudamericanos reconocen el trabajo de los procesos, de los ciclos, sobre todo el tuyo, porque es en los que he estado, del que estamos hablando. En el último, Sudamericano Sub-17, si mal no recuerdo, hubo como un, una exposición de las metodologías de trabajo de cada una de las selecciones. En la última expusiste la tuya junto con tu cuerpo técnico y de hecho fueron receptivos los observadores de Conmebol para con tu trabajo. De hecho, desde tu perspectiva propusiste, José, recuerdo que el fixture o la forma del concepto como tal de modelo de torneo, de campeonato sudamericano debería modificarse para que justamente los seleccionados tuviesen más partidos, ¿no? En vez de jugar 3, 4 partidos, también jugaran contra los que no clasificaran del grupo B o del grupo A, cual sea donde esté ubicada la posición de dicho equipo. Eso es parte de lo que estamos hablando, José, justamente. ¿En qué quedó eso? No, bueno, nosotros en esas reuniones técnicas donde te convocan un poco para conocer tu trabajo, tú lo sabes porque creo que compartiste con algunos de la comisión técnica y ellos quedaron bastante contentos, satisfechos. Sí, claro. De hecho, esas eran reuniones que normalmente duraban 1 hora y media y con nosotros duró casi 3 horas porque nosotros le trasladamos todas las cuestiones que mostramos, inclusive una serie de propuestas que tenía que ver con los suramericanos. Cuando tú haces un suramericano sub-15 y sub-17, el objetivo es ponerlos a competir internacionalmente para que ese saber competir y ese registro de competitivo que tiene que acumular un jugador antes de llegar a los 20, 21 años sea mayor. Por ejemplo, en Europa, las selecciones tienen la oportunidad, por su característica geográfica, de jugar torneos muy cercanos, a 2 horas estás de un país a otro. Y bueno, y el futbolista, cuando llega a los 20 años, tiene una gran cantidad de partidos internacionales a nivel de clubes y a nivel de selecciones, cosa que no sucede en Sudamérica, nos cuesta muchísimo. Entonces, cuando tú te pones a ver, resulta ser que un jugador que juega en una selección, si va a un suramericano sub-15 y le toca jugar los 5 partidos, juega 5. Después, si le va al sub-17 y no hace clasificación, son 4, son 9 a nivel de selecciones. Y va después a jugar un sub-20 y bueno, y si llegas a ir, porque generalmente tú sabes que no coinciden los años de nacimiento, son cuando mucho 13, 14 partidos. Entonces resulta ser que cuando tú vas a debutar en la mayor, con 22, 23 años, tu registro de competencia a nivel de selecciones son 13 partidos. Pregunta, sobre todo a nosotros los venezolanos, a los bolivianos, que no hacemos mucha gira. Por eso es que los argentinos, los brasileños, sus selecciones son permanentemente activas, van a Europa, hacen muchos juegos internacionales, por eso es que las preparaciones están llenas de partidos internacionales, porque después no es lo mismo debutar en tu selección mayor con 20 partidos internacionales que debutar con 60, 70 partidos internacionales. O sea, hay una gran diferencia. Entonces, por eso es que una de las cosas positivas de los últimos procesos sub-20, ¿cuál fue? La gran cantidad de partidos internacionales que hubo. O sea, la internacionalización del jugador en función de ese registro competitivo te ayuda, porque ¿qué pasa cuando tú juegas muchas veces a esos niveles con esa exigencia? Jugar un partido de selección es una cuestión muy distinta a cualquier otro partido. Entonces resulta ser que si muchas veces nos pasa, sobre todo en las categorías sub-17 y sub-15, que nosotros vamos a aprender de la competencia en la misma, cuando lo pudimos haber hecho con una gran cantidad de partidos previos. Entonces los errores que a veces puedes cometer en partidos y torneos amistosos, que los puedes mejorar y corregir para que en el torneo oficial ya tú hayas superado y madurado, resulta ser que te los consigues en la propia competencia y entonces siempre, bueno, están los lamentos y las situaciones, es que no sé qué, es que no sé qué más, pero bueno, pero es así.
muy amplio el análisis y la verdad es que es interesante que los oyentes puedan escuchar todo esto, ¿no, José? Porque claramente quizás ese ritmo de competencia que a veces no habitúa en las selecciones de Venezuela sub-15, sub-17, sub-20, pasa factura después a Mira, largo tiempo, a largo plazo en los primeros equipos. Después pues, estamos justamente quizás pidiendo distintas modificaciones o distintos métodos diferentes en los primeros equipos, pero realmente el problema está en las bases cuando nuestros equipos no tienen el ritmo de competencia suficiente antes de las competencias oficiales. mira, la alta competencia, la principal cualidad de un jugador tiene que ser el saber competir, ¿sí? El saber competir. Y en la selección, el saber competir de los clubes de la primera división es una cosa, y el de la selección tiene un plus, porque ese saber competir de la selección está muy, muy influenciada y afectada por una carga emocional que supone representar a tu país. Y porque generalmente los torneos de selecciones son torneos cortos. Entonces se habla doblemente emocional. Entonces, y puede suceder que tú tengas un buen saber competir a nivel de clubes y pasa que no lo tienes a nivel de selección. ¿Me entiendes? Porque tiene otras características, tiene otras situaciones. Hay jugadores que tú detectas que están preparados para jugar campeonatos largos y yo qué sé, primera edición y son buenos, pero cuando se tiene que ir a jugar 7 partidos para llegar y cumplir un objetivo, bueno, hay una carga emocional que muchas veces algunos la toleran y otros no. Entonces, esa cualidad del saber competir se adquiere cuanto mayor sea el número de registro competitivo que tú tengas a nivel internacional, mayor va a ser tu saber competir. ¿Por qué? Porque saber competir, ¿qué significa? Controlar emociones, resolver situaciones, identificar situaciones, adaptarte a situaciones. O sea, una serie que te va proponiendo el fútbol, que te va proponiendo el juego, que es lo que te va a permitir que después tú tengas capacidades de respuesta que realmente de manera eficaz resuelvan las distintas situaciones que tú vas teniendo. Entonces, eso es por eso que a ese nivel, a nivel de la alta competencia, el competir es fundamental. Es fundamental. Y nosotros, y como entrenadores, obviamente, además de detectar jugadores que tengan un buen saber competir, nosotros también tenemos que seguir competir. Y tenemos que saber y prepararnos para competir. José, en este marco, en este año 2020 que hubo una modificación en la selección mayor con respecto al cuerpo técnico, ¿han habido charlas con respecto a ustedes? Justamente me estás hablando de que el anterior ciclo sub-20, bueno, el anterior no, hace unos años, en el 2017 cuando fue subcampeón, ese ciclo sub-20 comandado por Rafael Dudamel usualmente hacía las giras con la selección mayor justamente para tener otro tipo de roce internacional con las selecciones de visita, iban y jugaban con Chile, con Uruguay. Bueno, de hecho, me acuerdo que tú estuviste, me acuerdo, en Uruguay, de hecho, en aquel partido Uruguay contra Venezuela en Montevideo. De hecho, ahí nos vimos justamente porque Pasamos frío. sí, hacía frío ese día. Estaban justamente el de sparring, la selección sub-20 y tú fuiste parte de esa delegación. ¿Has hablado algo similar con el actual técnico portugués Peseiro o todavía no han entrado en esa charla justamente por las directrices del mundo en este momento? No, en realidad ni siquiera he tenido el gusto de conocerlo. Lo que pasa es que también todo ha sido muy rápido. No creo que todavía no ha habido los tiempos, pero yo estoy seguro que obviamente va a haber esa conversación y va a haber un poco ese interés y esa necesidad de poder compartir algunas cosas. Lo que sí estaba planificado era un torneo, pero un torneo que se iba a hacer de manera obligatoria, que era que cada vez que jugaran los partidos del premundial, era un torneo, no me acuerdo qué nombre le pusieron, la Comebol, íbamos a jugar los sub-20. O sea, en la doble jornada, Brasil-Bolivia, como que era, no me recuerdo. Bueno, nosotros viajábamos y jugábamos con Brasil y después cuando jugábamos aquí con Bolivia. Eso está pautado. Ahora no sé, le llaman torneos no me recuerdo ahorita exactamente el nombre. Que eso también lo que busca, porque esa era una de las cosas que hablamos en aquel momento. Hay que aumentar la cantidad de partidos internacionales a nivel de selecciones de los jugadores jóvenes, que en Europa lo hacen a nivel de clubes con una facilidad tremenda, jugando torneos a cada rato en todos lados. Y a nivel de selecciones la hacen como si nada. Los que tienen ventaja en este lado del continente son los uruguayos, los argentinos y los brasileños, que están permanentemente invitados y van a hacer giras internacionales con todas sus categorías. Y por eso después ellos tienen un saber competir, una forma de competir en los torneos que sacan ventaja. Nosotros, ¿qué hemos hecho para contrarrestar eso?
en Venezuela? Bueno, que la norma nos ha ayudado a mejorar el saber competir. O sea, ya los jugadores no vienen de la sub-20 para jugar en la selección, vienen de la primera división, que bueno, que se supone que aumenta y mejora ese saber competir. Claro. Pero eso nos ha ayudado y eso es lo que hemos mejorado básicamente, competimos distintos. Ya tú ves que, a ver, el venezolano no comete los errores de hace 10, 15, 20 años, o sea, tiene otra forma a la hora de salir al campo. O sea, el futbolista está acostumbrado al profesionalismo y no como antes que, bueno, ibas y salías de unas canchas amateur a jugar, cosa que a veces se pasa y pasa mucho con la sub-17, la sub-20 no. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo que yo digo? El reto es decir, bueno, hemos mejorado el saber competir, pero ¿qué está pasando? Que el futbolista que estamos promoviendo, que ha mejorado muchísimo, estamos exportando jugadores y cada rato salen jugadores, a ver, es sacarlo a otro nivel de fútbol. O sea, no podemos, el próximo reto es decir, bueno, ahora los jugadores que vamos a sacar al exterior tienen que ir a primeras ligas, claro, y a equipos élite. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos? Porque el futbolista venezolano todavía tiene graves problemas de formación que no le permiten, yo creo que entrar de manera directa a esos niveles. Y problemas sobre todo de entendimiento y comprensión del juego, que es una de las deficiencias que nosotros tenemos. Hemos mejorado en el saber competir, tenemos jugadores cada vez técnicamente mejores, con buena habilidad, que eso es lo que destaca. Y fíjate la gran cantidad de jugadores que nosotros estamos produciendo, de jugadores de banda. Tú te pones a ver en todas las categorías, si tú te pones a ver, yo te puedo nombrar 8 o 10 jugadores de banda que nosotros tenemos ahorita en la selección sub-20, que nada más vamos a tener que llevar 3 o 4, por ejemplo. Y tú dices, van a quedar 6 por fuera, que tú dices, ¿cómo es posible que va a quedar? Pero bueno, nada más se pueden llevar, no se pueden llevar todos de banda. Y eso es todo buenísimo. Y en la mayor hay una cantidad de jugadores de banda. Y eso tiene que ver porque los equipos profesionales, por el tema de la norma, comienzan a apostar mucho por jugadores de banda, que es donde se le hace como más fácil. Claro. No, y donde se le hace más fácil jugar. Entonces estamos teniendo jugadores pequeños, habilidosos, potentes, rápidos, jugadores de banda. Bueno, tú lo pones a nombrar todos los que tenemos, bueno, ni te cuento. Sí, mira. Entonces, dime. No, bueno, nada, siguiendo quizás con esto que venías mencionando, ¿no? Hablabas de quizás de que el entendimiento del juego como tal, a nivel conceptual, quizás se le complica hoy por hoy todavía a muchos los futbolistas venezolanos. Claro, pero mi pregunta es, o sea, si esto quizás tiene que ver con también, obviamente, falta de preparación de cuerpos técnicos, obviamente en una crisis donde estamos hoy por hoy en Venezuela económica, no es tan fácil como quizás si era antes viajar a otros lugares a hacer cursos, pagar un curso por internet. Las herramientas están quizás, si bien son amplias hoy por hoy por el abanico de chances que hay, también al mismo tiempo se cierra por la situación país. Entonces preguntarte si quizás sea esta una de las falencias que hay que también mejorar, que la federación y demás apueste a la preparación de cuerpos técnicos, de entrenadores. Que no la deje la suerte individual de cada uno. No, pero escúchame. Es que, fíjate, la formación del futbolista está directamente influenciada por la formación del entrenador. O sea, si el entrenador no tiene una buena formación, pues obviamente ese futbolista que él va a tratar, pues va a tener carencia. Entonces, claro, obviamente, la clave está en la formación del entrenador, quien es que a través del conocimiento del juego le puede dar herramientas para que el futbolista tenga una mejor y mayor conocimiento del juego, y así a su vez, una vez teniendo mayor conocimiento del juego, él puede identificar mejor las situaciones, y con estas dos primeras cosas, con un buen conocimiento del juego, una buena identificación de las situaciones, él puede resolver mejor. ¿Con qué? Con la ayuda de ¿qué? De la ejecución técnica. Por eso que la mayoría de los errores en el fútbol, sobre todo vamos a hablar de nuestro fútbol, están asociados con estas dos cosas. Una, con el nivel de interpretación del juego, y dos, con la ejecución. ¿Qué significa esto? La ejecución tiene que ver con la técnica, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que trabajar mucho sobre la técnica y luego sobre el conocimiento de juego. ¿Y cómo se trabaja sobre el conocimiento de juego? Bueno, a través de la situacionalidad, de interpretar, de que el jugador, de que el entrenador le vaya a través de ese conocimiento que él tiene, desarrollar ese conocimiento al jugador para que él pueda identificar y resolver. ¿Entiendes? Entonces, obviamente, el jugador es lo que los jugadores son lo que nosotros hacemos de ellos, de alguna manera. El jugador está influenciado
Un jugador es hijo de tres cosas. Primero, de su talento y sus propias virtudes. Segundo, de ese entorno en donde él se desarrolla, no solo ese Contexto. entorno deportivo, sino ese entorno social Sí, que de él va a vida tener. Porque, cotidiana. sí, claro. Y por último, y muy importante, por la influencia de sus entrenadores. Entonces, un jugador es producto de esas tres cosas. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que entender los entrenadores la enorme responsabilidad, sobre todo los que trabajan en categorías menores, la enorme importancia que tiene la formación del entrenador. Y te voy a decir una cosa, yo lo sé porque yo lo veo. El entrenador venezolano está ávido de información, está con la necesidad, lo entiende así, quiere aprender, quiere escuchar, quiere hacer muchos cursos. Y realmente lo que yo creo que está faltando, porque yo lo detecto, lo veo muchísimo, es que realmente tengamos una política de formación del entrenador. Cuando el entrenador mejore, va a mejorar mucho. ¿Sabes por qué, Luis? Porque nos olvidamos de algo muy importante. La formación en el fútbol no solamente tiene que ver con sacar futbolistas, que es uno de los objetivos principales y básicos, sino que también tú promuevas generaciones futuras de gente de fútbol que a través de esa buena formación, el día de mañana, siendo Ujú, o dirigentes, o árbitros, o ujú, entrenadores, o fanáticos de fútbol, tengan y demanden algo distinto, porque su ujú. formación fue distinta en cuanto al fútbol. Entonces, cuando tu formación es desadaptada, más adelante, cuando quieres ejercer de gente de fútbol en cualquier ámbito, vas a tener Va a o ser vas a estar igual. influenciado por esa formación desadaptada. Claro. Entonces, nosotros tenemos que entender la importancia, el alcance y cómo va a influir en el mundo del fútbol la formación del futbolista, no solo para ser futbolista, sino para todo lo que con ello se va a generar. Totalmente, muy de acuerdo con todo lo que dices, José. Y bueno, a ver, la gente la verdad es que está presionando demasiado, presionando, y yo quería comentarte, a ver, en Solo Venex obviamente nos destacamos también por intentar seguir el paso de distintos jugadores en el exterior, sean profesionales o estén en categorías juveniles y demás en los clubes europeos. José, en preguntarte, en Madrid estuviste en diciembre, trabajaste, anduviste viendo distintos jugadores. Uno de ellos, una de tus visitas fue el Atlético de Madrid, en donde está hoy por hoy Adrián Cova, Fernando Gutiérrez en el Juvenil A. Preguntarte cuáles fueron tus sensaciones. No recuerdo si hablaste con Fernando Gutiérrez, sí sé que hablaste con con Adrián Cova. Preguntarte cómo fue quizás esa sensación, lo charlaste, cuál fue la conversación tú a tú que tuviste con los jugadores venezolanos. Bueno, Nando Gutiérrez lo conozco porque, bueno, antes de irse para Europa, siempre lo tuvimos allí cuando hicimos el proceso 2000-2001. Él estaba en el equipo de Margarita y cuando íbamos a jugar lo conozco bien. Y con quien hablé fue con Nando porque Coba, el día que Mm, estuve allí, no estaba lesionado. Pero ok. nosotros tenemos el médico de ese equipo es un exjugador de San Agustín. Ah, mira. Y sí, tenemos bastante contacto con ellos. También estuvimos en Valencia, donde pudimos estar con Ronnie Rodríguez, que es jugador de Levante y está cedido al Patacona, que juega allí. Pero bueno, para hablarte del tema, porque mucha gente siempre, a Ujú. ver, tiene la sensación de que nuestro trabajo no llega o no alcanza a esos jugadores que están afuera. Mira, nosotros siempre estamos trabajando sobre dos frentes. Obviamente uno que lo tenemos aquí al lado, que son los jugadores que hacen vida en el fútbol nacional, y siempre estamos siguiendo a aquellos jugadores del fútbol internacional es nuestra obligación. Y además que nuestra Ujú. obligación no despreciamos para nada porque precisamente no sabemos qué podemos encontrar allí que realmente pueda potenciar el proceso. Entonces nosotros sí seguimos jugadores extranjeros, muchas veces que ustedes a veces eh, ¿cómo se llama? Postean jugadores allí que van siguiendo. Nosotros enseguida yo anoto, pongo a la gente del cuerpo técnico a averiguar, a trabajar. Lo que pasa es que primero que estamos en una etapa donde todavía esto está comenzando. Hay una segunda etapa donde nosotros vamos a comenzar a valorar el poder traer a algunos jugadores, pero a ver, yo creo que la gente tiene la concepción de que como tú juegas en un equipo del extranjero, ya eso te, te, te da la potestad de poder estar en la selección. No necesariamente. Eso no es así. Tampoco es que despreciarlo. Yo parte del año vivo en Europa, tú lo sabes muy bien. Y yo no solamente voy a Europa
y veo, porque viví en mi familia, mi hijo juega fútbol allí, yo veo los torneos de filiales de tercera división, veo los torneos de división de honor, o sea, conozco un poco lo que es el nivel de esas ligas. En España lo conozco porque voy cada cierto tiempo y paso tiempo allí y me dedico un poco a ver, a conocer, a buscar. También hay un portero en el Atlético de Madrid que se llama Samuel Rodríguez, que es año 2003, que tiene un futuro tremendo, un muchacho de 1,95 creo que mide, que también salió aquí de Margarita, y lo tuvimos nosotros también en unos módulos el semestre, en el proceso pasado. Además de Coba también, bueno, hay jugadores en Portugal como Batista, tenemos ahora a Jason afuera, está Blante en Estados Unidos, el muchacho de Torrealba que es delantero, que también está Muchos, sí, está muchas en Estados preguntas, Unidos. José, por David Rachenberg, Pero por un Chesney de Polonia. David Rachenberg es año 2000. No es elegible, primero. Segundo, David Rachenberg, si alguien lo conoce soy yo, porque es del San Agustín. Y más porque siempre jugó con mi hijo de la misma generación. Lo conozco perfectamente, pero es año 2000. David Rachenberg. Claro que lo conozco, muy buen jugador. Me parece que es un jugador que siempre tuvo un talento importantísimo. Él salió de aquí, creo que fue a Portugal y por ahí han dado, siempre sé algo de él, pero creo que él es año 2000 y está en Polonia ahorita, sé que está en Polonia, pero acuérdate que la categoría es 2001, 2002, 2003. Y bueno, José, justamente en estos momentos quizás donde estamos alejados nuevamente, ¿no? Reitero, pero bueno, estamos alejados por cuarentena. ¿Cómo haces para, te mantienes en contacto con los jugadores? ¿Les das un plan de trabajo específico, funcional en la parte física y en la parte técnica? ¿Cómo es un trabajo hoy por hoy? Me encantaría hablar con John Dennis y sumarlo a la entrevista si se pudiese sumar, si está ahí, que se sume, pero porque me gustaría hablar un poco la Luis, planificación de trabajo, ¿no? Luis, no podemos hacer mucho porque ¿cómo vamos a nosotros lograr un plan cuando ellos ya tienen un plan con su club? Lo Claro. importante es que tengan un plan. Nosotros lo que hemos hecho es verificar que cada quien esté bajo un plan de, bueno, que lo cumpla, vamos a chocar con eso. Y este cuerpo técnico tiene relación permanente con los preparadores físicos y los cuerpos técnicos de cada uno de los jugadores que nosotros tenemos. Nosotros cada vez que termina un módulo le hacemos llegar a cada club todo un ¿cómo se llama? Un resumen de lo que nosotros trabajamos, intercambiamos opiniones, hablamos más adelante, obviamente cuando el proceso madure, habrá cosas que vamos a compartir desde el punto de vista técnico-táctico, ¿sí? Cosas y lo hago a veces con algunos entrenadores de la primera edición cuando hablamos de sus jugadores, porque a veces nos llamamos y me preguntan cómo está, cómo le va, yo le digo lo que me parece que hay que potenciarle, yo siempre respetando, y creo que siempre hay que respetar las demandas y los estímulos que tienen en su club, son los estímulos de su club que los tienen que hacer, pero después la selección a lo mejor va a necesitar de que ellos le sumen otro tipo de estímulos y que bueno, que son necesarios para poder estar allí, porque la realidad desde el punto de vista del juego, porque somos otro equipo, que son distintas a las reglas que ellos tienen en su club. Por ejemplo, qué sé yo, a ver, a lo mejor es un lateral que en su club juegan mucho por su banda y tiene que apoyar mucho al ataque. A lo mejor nosotros tenemos otro tipo de consigna, atacar más por dentro, o yo qué sé, o por poner un ejemplo, nosotros manejamos ese tipo de cosas porque en el fondo el futbolista es un activo del club y es un activo de ese entrenador y también es un activo de nosotros en la selección de Francia. Entonces lo que nos interesa a ellos, a nosotros y al propio joven es que nos pongamos de acuerdo para ayudarlo en ese sentido y él pueda tener todos los elementos para poder superarse, crecer, mejorar y después competir con sus compañeros. Porque, a ver, yo siempre, mucha gente me pregunta qué criterio utilizamos nosotros para la selección. Bueno, mira, nosotros, además del talento, que es lo fundamental, tenemos que ver cómo compite ese talento. Esa es la primera condición. A ver, cómo compite ese talento. Y cuando hablamos de cómo compite ese talento, es cómo compite contra él mismo. ¿Sí? En el sentido de cómo él va creciéndose o cómo se va superando a sí mismo con los distintos retos que tú le vayas poniendo. Segundo, cómo compite contra su compañero, porque él va a una selección y tienen compañeros que de alguna manera van a querer estar antes que él o se lucha en una posición y cómo compite él con eso, cómo convive él con eso, ¿entiendes? Cómo es capaz de
que su compañero, si es bueno, a él lo potencia y se hace mejor, ¿entiendes? Luego, después de eso, ver cómo compite con los rivales, ¿sí? Ese en el primer parte. Y después, una cosa importantísima a lo largo de un proceso, ¿qué capacidad de ajuste tiene ese futbolista de cara a cómo se va a desarrollar de acuerdo a las demandas que va a tener dentro del equipo? O sea, a ver, si tú eres un lateral que vamos a necesitar que tengas un ida y vuelta distinto o que tienes que potenciar algunos aspectos, bueno, nosotros te lo vamos a proponer y vamos a ver si tú te ajustas rápido. Hay algunos que se ajustan rápido y logran hacer el equipo. Hay otros que tardan y no les da tiempo, y a otros ni siquiera que nunca lo hacen. Entonces tú te dices, coño, pero si eres muy bueno, sí, pero aquí tiene que ajustarse a las demandas y las exigencias que le va a dar el equipo de acuerdo a cómo se va a competir. Y por último, esa capacidad de organización que tiene el jugador, o sea, porque el jugador realmente entra dentro de lo que es la organización del equipo, no solo desde el punto de vista de juego, de lo que nosotros tenemos como estilo, sino una serie de cosas, sino también dentro de esa organización a la hora de compaginar con su compañero, de entrar en lo que es la dinámica, la disciplina, una serie de cosas. Entonces, fíjate, pasa muchas veces que el jugador sí compite bien, se ajusta, pero después no entra dentro de la organización del equipo. Claro. No, entonces, fíjate que nosotros tratamos de manejar la mayor cantidad de detalles. Nosotros le transmitimos a los jugadores qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que se quiere en función de lo que te dije al principio, a lo que ellos lo va a hacer fuerte. O sea, yo no voy a la selección llevando una idea y el que no entre en mi idea no puede estar en la selección. No, yo creo que la idea la tenemos que construir y la tenemos que construir sobre todo en función de las potencialidades que ellos tienen. Porque si nosotros trabajamos en función de sus potencialidades y su fortaleza, jugamos poniendo en valor la fortaleza, la mejor forma de competir de ellos, seguramente vamos a tener un equipo competitivo. ¿Me entiendes? Y eso es un poco el objetivo que nosotros pretendemos desarrollar. Mira, José, nos quedan 52 segundos. Hagamos algo, porque ya estamos básicamente terminando la entrevista. Voy a salir un segundo para que no se corte y quede casi que de mala forma, y entramos 5 minutos más, le damos el cierre a la entrevista y lo dejamos por ahí. Sí, pero déjame salir un momento y vuelvo a entrar porque se nos va a acabar el tiempo que nos da Instagram. Dale. Vale. Ahí volvemos, chicos. 20 Venezuela. Bueno, José, ya para ir dándole quizás un cierre a esto, preguntarte ya cuál es quizás el modelo de juego que más crees que se adapte hoy por hoy al fútbol venezolano. Por la característica de los jugadores, obviamente es una pregunta amplia, entran, digamos, los gustos propios del técnico, el mundo de jugadores que tengas a disposición, pero bueno, ¿cuál es con las características que hoy por hoy ves quizás en el mundo del fútbol venezolano, cuál es la que quizás sea más cercana a plasmarse dentro del terreno del juego? Tú te refieres al estilo, ¿no? Modelo, estilo. Sí, sí. Claro, que todo modelo, pasa que el concepto de modelo de juego es un poco más amplio y dentro de ese concepto nosotros tenemos que tener un estilo, ¿sí? Porque, a ver, hay cosas que condicionan el modelo que van más allá del propio estilo. Yo creo que, mira, nosotros nos cuesta muchísimo y nos está costando muchísimo, más allá de que hemos ido alcanzando algunas cosas, que nosotros podamos de alguna manera consolidar un estilo. Por una razón lógica. Todo estilo tiene como fundamento que el futbolista tenga realmente una buena formación. Cuando no se tiene una buena formación, ¿qué pasa? Cualquier estilo tiende a no consolidarse, porque al no tener formación, obviamente, pues es complicadísimo que tú puedas dominar ciertas cosas, porque está directamente relacionado el estilo con la formación del futbolista, porque la formación te va a dar los recursos, las herramientas que tú necesitas para que tú hagas de manera eficaz, o tú lleves a cabo de manera eficaz ese estilo. Venezuela, últimamente, yo creo que te lo dije hace un rato, creo que está produciendo una buena cantidad de jugadores veloces, jugadores de banda, con algunos delanteros que cada vez yo creo que estamos mejorando mucho en esa producción de delanteros. Yo creo que
el estilo de Venezuela tiene que estar muy, muy relacionado. Lo que nos está faltando a veces es esa capacidad que nosotros necesitamos para convertir el juego de ataque en un juego un poco más colectivo, ¿sí? El juego de ataque nuestro está más asociado con las transiciones que con la parte colectiva. Y eso tiene que ver porque, bueno, porque todavía no estamos produciendo la cantidad de mediocampistas o jugadores que te puedan dar volumen de juego por largos espacios de tiempo, ¿sí? Sin que Okay. ocurra una pérdida de la pelota. Eso no, yo creo que nos pasa en todas las categorías. Por eso es que cuando mejor nos vemos es quizás cuando nosotros a partir de una buena organización apostemos bien porque tenemos jugadores de ataque rápido, que con espacios van muy bien adelante. Nosotros apostemos un poco más a las transiciones eso no quiere decir que no podamos hacer las otras cosas, pero no es lo que nos va a caracterizar. Y Okay. cuando tú te pones a ver, la mayoría de los jugadores que nosotros tenemos en nuestras selecciones, importantes, que son grandísimos jugadores, sus características no tienen que ver con el juego combinativo, básicamente, no es su mayor fortaleza. Te pones a hablar de cada uno de ellos, Rincón, Yangel, ¿cómo se llama? Moreno, mediocampista, Moreno. Okay. Son jugadores que se caracterizan por tener buen despliegue físico, por tener fortaleza, por tener capacidad táctica, una serie de cosas, pero no son jugadores que se caracterizan por, por, que tengan como fortaleza o representen ese juego combinativo que a veces hace falta. Y eso nos pasa mucho en casi todas las categorías. El peor error que podemos cometer los entrenadores es hacer jugar algo que el jugador no siente ni tiene como característica. Yo creo que nosotros tenemos que detectarlo. Entonces, nuestro estilo, yo creo que tiene que estar cada vez más orientado. Después hay que hacerlo de muchas formas. A tener muy buena organización en el campo, a tratar, ¿por qué organización? Y sobre todo defensiva, porque eso te va a permitir a tener más posibilidades y mayor porcentaje de recuperación de pelota para poder después atacar, para que nosotros podamos tener la pelota, porque muchas veces la gente habla de atacar, que es más ofensivo, que no sé qué más. Sí, es verdad, ese es el objetivo. El fútbol es un juego de ataque, pero es que tú también necesitas saber defenderte, porque a veces el rival va a tener la pelota y tú necesitas quitarla, necesitas recuperarla. Entonces, es importante que tú sepas organizarte defensivamente para recuperar la pelota la mayor cantidad de veces y puedas tener la mayor cantidad de tiempo. Entonces, a veces el concepto defensivo es un concepto como negativo en el fútbol. Yo creo que es un concepto básico para poder desarrollar el juego de ataque. Si no tienes una manera de recuperar la pelota bien, buena y rápida y en espacios que sean los que tienen que ser, no vas a poder tener juego de ataque. Y yo creo que aprovechar esa fortaleza que tenemos de jugadores, hablando un poco en un sentido general, yo creo que nuestra selección sub-20 más o menos tiene esas características de tener jugadores de banda, jugadores de ataques muy rápidos, y eso lo tenemos que aprovechar. Eso lo tenemos que poner en valor, pero para poderlo tener en valor tenemos que tener la pelota. Y tener la pelota, gestionar el balón requiere de un nivel de entendimiento del juego, un nivel de toma de decisiones y un nivel técnico de altura para poder tenerla mucho tiempo y poder atacar. Si nosotros, entonces yo te hago una pregunta, porque a veces no es lo que uno quiere, es lo que es. A mí me gustaría que fuéramos como quiere todo el mundo, atacar, tener mucho la pelota. Pero si estamos hablando que la deficiencia del futbolista venezolano pasa por las tomas de decisiones, por el entendimiento del juego y por una técnica más o menos, entonces ¿cómo vamos a tener un juego, digo yo, a esos niveles, un juego de posesión? No lo tenemos. Entonces lo más inteligente es hacernos fuertes en lo que somos, en lo que tenemos que ser fuertes. Tenemos jugadores de buena recuperación, tenemos jugadores que ocupen muy buenos espacios en el campo, tenemos jugadores que se pueden organizar bien, son disciplinaditos y tienen buenas herramientas para recuperar el balón. Bien, bueno, vamos a hacernos fuertes ahí para recuperarla. Y de paso, si después tenemos jugadores que con espacios, sobre todo por delante, que son veloces, son habilidosos y delanteros que ya estamos empezando a tener delanteros con cierto tamaño, o delanteros que tienen como el caso de José Martínez, que tiene una capacidad para interpretar el espacio excelente y puede atacar el balón. Bueno, esa tiene que ser, creo yo, ahora
de acuerdo a la realidad que nosotros tenemos. Eso tiene que ser más o menos orientar nuestro estilo a esa forma. Luego, lo que pasa es que muchas veces es no hacerlo muy atrás, sino hacerlo Ok. más adelante. Y a veces nos cuesta que nosotros ese mismo planteamiento o ese mismo plan lo hagamos un poco más adelante y a veces lo tenemos que hacer desde muy atrás y obviamente todo cuesta mucho más porque los recorridos, cuanto más Más atrás lo largos. hacen, son Claro. mucho más largos. Claro, y justamente como todo se resume básicamente en la parte formativa y que nuestros jugadores tengan el entendimiento del juego, del cómo, cuándo y por qué hacer las cosas, ¿no? Sobre todo el por qué, de entenderlo por parte del jugador. Bueno, José, y ya para cerrar, listo, porque la verdad es que ha sido muy productivo, obviamente, la charla, pero no te quiero quitar mucho más de tu tiempo. ¿Cuál es un breve análisis, una breve conclusión de los pocos módulos que hiciste? ¿Cuántos módulos llegaste a hacer de este ciclo sub-20? Mira, para terminar la idea, lo que Dime. pasa es que, a ver, yo creo que cometemos el error de querer demandar un fútbol muchas veces, la gente, nosotros, y es un error que a veces también como entrenador cometemos, o sea, demandar un fútbol que lo tenemos en la cabeza, pero que a veces Ujú. no se corresponde con la A los que lo jugadores. tienen los jugadores y sus pies. Entonces, que no es culpa de ellos. Los jugadores son lo que hemos hecho los entrenadores de ellos. ¿Me entiendes? Y me refiero a la parte de la categoría menores, que es donde yo creo que tenemos que enfocarnos para que en un futuro nosotros recojamos ese tipo de jugadores que nosotros queremos. No, Ahora bueno, hay una buena camada de jugadores, ojo, ahorita una camada de jugadores excelente y las que ya vienen transitando, jugadores exitosos a nivel internacional, jugadores que han crecido, bueno, la carrera que han hecho Rincón, Rondón, bueno, yo digo que eso es admirable y a veces yo soy uno de los que más me duele y me molesta cuando la gente pretende hacerle crítica a tipos que como venezolanos tuvieron que bregar como nadie y lograr un posicionamiento a nivel internacional respetable. ¿Sabes lo difícil que es eso para un venezolano? Bueno, sí, esos tipos lo han logrado. Y, y, ajá, a ver, y no, y además, haciendo una acotación a lo que estás diciendo, también quizás veamos, José, pienso yo, eso ya es un punto de vista muy personal, obviamente, veamos otro paso más adelante amplio del fútbol venezolano cuando esta camada de jugadores, de los cuales tú estás nombrando, pasen a conducir quizás a tomar las riendas del fútbol venezolano con otro tipo de ideas, otro tipo de claro, metodologías, otro tipo de experiencia, también no solo como técnicos, sino como directivos, como PFs, que se metan al mundo del fútbol venezolano y repotencien con esas nuevas ideas traídas del viejo continente nuestro fútbol, que obviamente ya es otro tipo de calidad y cualidades las que nos van a dar, ¿no? claro, porque ese grupo que te digo, de jugadores ya experimentados y con recorrido, se une un grupo muy joven que ha ganado algunas cosas importantes. Hay un Ujú, grupo que quedó subcampeón del mundo, eso no es poca cosa. ujú. Eso no No, es no, poca cosa. A nosotros nos parece que fuera como normal, ¿no? Eso es un hecho inédito y muy difícil de que nos vuelva a pasar. Y bueno, en cuanto a los módulos, te digo, nosotros hemos concluido que de alguna manera estos tres primeros módulos, eh, que te vuelvo a repetir, un inicio apenas, algo muy precoz, nos ha el ayudado a último fue en conocer. febrero. Sí, en enero, febrero, sí, Ujú. en Ciudad Bolívar. Nos ha ayudado un poco a conocer más el grupo, a tener con nosotros alrededor de 60 jugadores entre los tres módulos. Lo hemos aprovechado bien en el sentido de que, bueno, no, de conocerlos más. Además es que ahorita se nos hace mucho más fácil poder seguirlo porque todos juegan en primera edición o la mayoría y le Ujú. hacemos seguimiento a través de sus partidos. Aunque a veces no lo transmiten por televisión, pero sí los clubes sí tienen sus imágenes y nosotros permanentemente la estamos Viendo. recabando y bueno, Ujú. eso le da un seguimiento distinto. Pero bueno, yo estoy muy contento con lo que he visto hasta ahora, muy motivado. Lo que sí creo y es lo que le he trasladado a la federación, yo creo que tenemos un buen grupo, tenemos un grupo a competir en el sudamericano bien. Yo creo que para poder lograr algunos objetivos importantes, pero se hace necesario, se hace superlativo, se hace indispensable que este equipo tenga una preparación en cuanto a partidos de competencia, de preparación, de verdad, que les pueda ayudar a que después en el propio suramericano tengan las suficientes herramientas para poder sacar adelante los partidos. Necesitamos jugar muchos partidos internacionales, necesitamos mucho equivocarnos, necesitamos mucho que nos pasen cosas, que nos desnuden Falencias. cualidades, que nos hagan Claro. ver cosas, que tengamos mucha vivencia, pero de partido, no tanto de Ujú. bolo de partido, de campeonatos
amistosos, ese tipo de cosas, porque de ahí nos vamos nosotros a agarrar para poder transformar y para poder a ellos darle las suficientes herramientas que puedan hacerlos mejores futbolistas y que también lo hagan mejor como equipo. Como equipo. José, y acoto a lo de lo que habías dicho hace un rato, ¿no? De que a veces yo también, obviamente, como fanático, como periodista, como también futuro entrenador y demás, pero en la cabeza muchas veces tenemos formas de juego que queremos ver en nuestras selecciones. Quizás, es lo que tú decías, quizás los jugadores no están adaptados a esa forma de juego que muchos piden, o quizás sí lo están, pero también otra cosa importante que quizás Convencerlo. no convencerlos y el tiempo de trabajo para plasmar esas ideas y que sean efectivas dentro del terreno de juego, porque claro, puedes tener a unos jugadores superdotados técnicamente, pero quizás el proceso de trabajo no te da el tiempo para poderlo capitalizarlo dentro de la cancha. Mira, lo que pasa es que, a ver, no me pones en un contexto de, o sea, yo no sé cómo tiene que jugar el equipo mayor, porque yo no soy el entrenador del equipo mayor, pero lo que yo sí te puedo decir, que una vez que yo tengo un grupo, como mi grupo sub-20, ese grupo va a jugar a lo que yo realmente vea que son sus fortalezas. Y si su fortaleza es ir a atacar, tienen que ir a atacar, porque o sea, nadie gana apostando a cosas por mejorar o a su débil fortaleza. Y a esa fortaleza hay que acompañarla de algunas otras cosas. Pero obviamente la obligación del entrenador es detectar. O sea, si ahorita nuestro nuevo entrenador detecta que nosotros podemos hacer algo distinto y está convencido porque lo ven los jugadores y los jugadores se convencen de eso, seguro eso va a salir bien. ¿Me entiendes? Claro. Pero hay que estar ahí, hay que estar con ellos, hay que convivir con ellos, hay que conocerlos, hay que... mira, el fútbol, hay un fútbol real y un fútbol hablado y comentado. El fútbol real es el que se vive ahí, el día a día, el del camerino, el del entrenamiento, el de tocarse con el sudor, todo ese tipo de cosas. Y el fútbol hablado y comentado es el que vemos de afuera, que ni siquiera vemos un entrenamiento, ni conocemos al entrenador, ni conocemos al jugador y pensamos qué es lo que hay que hacer. Entonces, eso es válido. El fútbol, hay un fútbol real y un fútbol hablado. Y esos dos fútbol están obligados a convivir porque son necesarios. Pero el fútbol real tiene una cosa que muchas veces en el fútbol hablado y comentado desconocen, ¿sí? Y es muy fácil hablar cuando no se está, y cuando se cree, y cuando se supone, y qué sé yo. Muchas veces, cuántas cosas nos suceden a nosotros en partidos que hemos tratado de prevenir en el futbolista. Mira, Imponderables. y situaciones, y le hemos dado todas las herramientas para que resuelvan, y bueno, después, lamentablemente, sobre todo en jugadores jóvenes, nos sucede con los procesos jóvenes, lamentablemente se terminan equivocando en lo que más lo hemos tratado de ayudar, y el único que se da cuenta somos los que estamos ahí, y bueno, se equivocó, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, nosotros hicimos el trabajo, te dimos las herramientas, te dimos todo. Bueno, pero a veces eso significa que hay que seguir madurando. Eso significa que hay que seguir trabajando. Es muy fácil a veces hablar desde afuera, o sea, es muy fácil hablar desde afuera. No, pero yo no estoy en contra de que hablen, porque pues, si no hablan, No, bueno, obvio, el fútbol necesita que se hable, pero la cosa es que pero digo, yo no le doy, criticar no pelota. Sí, mejor. Si no, imagínate, estuvieses con más canas en las que ya tenemos, Joséito, si le estuvieses dando pelota a todo lo que se dice. Mira, bueno, nada, José, la verdad es que gracias por tu tiempo, agradecido por todo esto. Estamos casi hablando de 1 hora y 10 minutos, 1 hora y 15. La verdad es que siempre es bueno repasar ciertos conceptos, cómo te manejas hoy por hoy en la selección sub-20 y demás. Y bueno, obviamente siempre están atentos los seguidores de Solovendex al andar constante en nuestras categorías juveniles, que básicamente son la base de la selección mayor de cara al futuro. Así que obviamente te deseo lo mejor a ti, a todo el cuerpo técnico, a los cuales muchos de ellos por suerte conozco. Y nuevamente, José, te mando de parte de toda la familia de Solovendex un abrazo cálido por ti, doblemente cálido por el momento en que en que llega, ¿no? Este abrazo que te estoy dando, porque te respeto como entrenador y por la calidad humana que eres. Me va a permitir que acabo de ver que se conectó Flor Sardi. Flor Sardi ¿sabes quién es? Claro, por supuesto, es la psicóloga que trabaja conmigo en lo personal. Yo creo que si hay alguien en mi carrera que me ha potenciado como entrenador, ha sido Flor. Para mí, una de las personas que y quiero enviarle un saludo, ya que tengo tiempo que no hablo con ella, o sea, una semana, enviarle un saludo y reconocerle públicamente
lo que ella sabe que significa en mi carrera como formador, como entrenador y como formador. Todas las herramientas que me ha dado me hizo crecer muchísimo. Y tú tenías algún conocimiento porque estabas muy cerca del Atlético Venezuela en aquella época que Sí. ella trabajó con nosotros. Y ella permanentemente trabaja en los suramericanos con nosotros, trabaja con el grupo, hacemos nuestro, ¿cómo se llama esto? La AFS que hacemos, Que la las charla. las videollamadas, nos hace trabajo de grupo, me hace trabajo, y es una persona que me conoce muchísimo en mis estados de ánimo. Te sacando la careta, José. Para saludarla, No, porque para veo que se nada. metió allí, y agradecerte bueno, este live, espero que les haya servido un poco, y esperarte en el próximo suramericano, como siempre, Amén. apoyándonos con los esfuerzos que yo sé que tú haces para poder estar allí, porque mucha gente cuando yo veo que tú estás en un suramericano y no sé, y sé lo que tienes que hacer para estar Sí, y sí, lo que no, no, pasa, no es fácil. no. Por ahí compartimos un sub-15 en Mendoza, ¿no? En Mendoza, sí, en Mendoza y San Luis, Que tuvimos que viajar para ir a San Juan, a San Juan, en el 2017, el que no, sub-15 con... eh, recuerdo, Mira, recuerdo. mira, Joseito, rapidito, ya la última, con respecto al posible viaje que hablaste de Italia, eso obviamente está caído, pero cuéntame qué era lo que iba, qué era la planificación de viajar a Europa, porque la verdad es que es interesante saber cuál era la planificación de la selección en base a Mira, un viaje de ese tipo. nosotros teníamos confirmado el viaje a Italia, un viaje a Rusia, que eran de 10 días, de 8 días, pero habíamos tomado la decisión, ya lo iba a probar. El primer viaje a Italia estaba aprobado, pero ya la federación estábamos ahí tratando de aprobar un viaje perdón, a Austria para jugar contra Rusia sub-21 Ujú, y con otro equipo más, y Austria. Teníamos planificado en septiembre ir a un torneo que estábamos invitados a Japón, una invitación que hace Japón a Venezuela por un tema de intercambio. Teníamos la primera doble fecha FIFA, no iba a comenzar el torneo que te dije, iba a comenzar el primer partido el 1 de septiembre con Brasil en Brasil. tú hablas del torneo Conmebol, que Conmebol quería ligar con las selecciones, Sí, claro, hablabas de eso, sí, eso, sí, sí, sí. claro, bueno, teníamos eso nos iba a garantizar 8 partidos, más lo que íbamos a hacer en Italia, más lo que y estábamos tratando de buscar más partidos, porque ese tema de hacer partidos, he tenido muy buena receptividad por parte de la federación para hacerlo. Ujú. Ahora, vamos a ver si después se logra. Y ahora con esta situación, yo me imagino que hay que esperar a ver cómo se va a Sí, replantear todo esto. posiblemente posterguen lo que es el Sudamericano 2021 para unas fechas más adelante. Creería que es lo lógico para la preparación óptima de las selecciones, porque si no, no sé, quedaríamos un poco en lo mismo, ¿no? En cuanto a competitividad, sería quizás un poco más bajo de lo que estamos acostumbrados en esos Sudamericanos sub-20, José. Bueno, José, Vale. listo, no te quito más tiempo, Dale, un abrazo, porque un gusto. te mando un abrazo, nos vemos pronto y mucha salud y felicidad a tu familia. Chao, Joséito, Igual, gracias. cuídate. Vale.